La primera vez que mi marido mató a mi hermana, lo llamó mentoría. Sofía llevaba muerta 40 y 3 minutos cuando llegué al Hospital Universitario San Rafael. Encontré a Iván fuera del quirófano 6. Llevaba el gorro quirúrgico en una mano. No tenía sangre encima. En ese momento, pensé que alguien le había ayudado a cambiarse antes de hablar conmigo. Más tarde, supe que ni siquiera había entrado a la operación. Hubo una hemorragia incontrolada, dijo. Carla hizo todo lo posible. No dijo, hicimos, dijo Carla. Detrás de él, Carla Fuentes lloraba. Tenía los ojos azules llenos de lágrimas. Era la residente de cirugía más prometedora de San Rafael, la alumna favorita de Iván, la mujer que él llevaba 2 años presentando como el futuro de la cirugía hepatobiliar. También era la persona que había abierto a mi hermana, y se había quedado paralizada cuando el caso dejó de parecer una simulación. ¿Dónde estabas tú?, le pregunté a Iván. Su expresión se endureció. Estaba disponible. ¿Dónde? En el almuerzo de la fundación del hospital. Estaba a solo 3 pisos de distancia. Se suponía que tú eras el cirujano principal. Sofía consintió la participación de residentes. Participación no es control independiente. Carla rompió a llorar. Iván se interpuso entre nosotras. No le hagas esto. Acaba de perder a su primer paciente. Mi hermana todavía estaba caliente detrás de las puertas del quirófano. Y él estaba consolando a la doctora que la había matado. Ese fue el momento en que mi matrimonio terminó. Mi cuerpo tardó otros 8 meses en entenderlo. Iván bloqueó una autopsia independiente. Alegó que violaría el deseo escrito de Sofía de una cremación rápida. Sofía nunca había escrito tal cosa. La autorización apareció en su historial después de su muerte. Tenía una firma electrónica vinculada a la cuenta administrativa de Iván. Cuando me quejé, me dijo que el dolor me había vuelto paranoica. Cuando exigí los registros de acceso a los dispositivos, la Oficina de Riesgos de San Rafael dijo que era material de calidad protegido. Cuando solicité el divorcio, los padres de Iván vinieron a mi chalet. Traían sopa y un acuerdo matrimonial de 37 páginas. «Estás muy sensible», dijo su madre, Margarita, mientras deslizaba el acuerdo por la mesa del comedor. «Deja que Iván gestione las acciones de la empresa hasta que te recuperes». Las acciones eran mías. Mi madre me las había dejado en un fideicomiso familiar, mucho antes de mi matrimonio. Margarita las llamaba las acciones de la empresa. Como si la vaguedad repetida pudiera convertir el robo en preocupación. Me negué. 3 noches después, Iván volvió a casa después de que yo hubiera cambiado las cerraduras. Rompió la cadena. Me quitó el móvil y me empujó contra el borde de piedra de la encimera de la cocina. La fractura en mi muñeca sanó. El daño al caso de Sofía no. San Rafael modificó el informe de la operación 2 veces. El papel de Carla pasó de ser residente a cargo a asistente. La ubicación de Iván cambió de almuerzo fuera del quirófano a disponible inmediatamente en la sala de operaciones. El escaneo de identidad, que debía probar quién entró en el quirófano 6, desapareció del servidor de producción. Para cuando encontré un abogado dispuesto a desafiar a un hospital con Media Madrid en su lista de donantes, el cuerpo de Sofía había sido reducido a cenizas. La versión de Iván se había repetido tantas veces que incluso yo la oía en sueños. Entonces me llamó Laura Sanz. Laura era la hermana menor de Iván. Se había casado a los 23 y conservó su apellido de casada tras el divorcio. Pero para mí, siempre había sido la única Sanz decente. Rápida, observadora y avergonzada por el afán de control de su familia, trabajaba como controladora financiera para la Fundación San Rafael. «He encontrado pagos», susurró. «Millones. Se hicieron a través de empresas de formación quirúrgica que no existen. ¿Con qué aprobaciones?» El programa de Carla. Iván firmó 2 de ellas. Me envió un archivo cifrado y prometió reunirse con la Fiscalía General del Estado el lunes siguiente. Nunca llegó. El domingo por la noche, mis frenos fallaron en la M30. El guardarraíl se abalanzó sobre mí bajo la lluvia. Mi coche giró 1 vez, 2, y chocó contra el hormigón con la fuerza suficiente para volver blanco el parabrisas. A través del cristal roto, vi un mensaje iluminar mi móvil.
Era de Laura. Ana, Carla, sabe que copié los archivos. Si pasa algo, no te creas a Iván. El motor se incendió antes de que pudiera responder. Mi último pensamiento no fue para Iván, fue para Sofía, sentada con las piernas cruzadas en la encimera de la cocina cuando éramos niñas, prometiendo que nunca dejaríamos que nadie nos separara. Entonces, la voz de un hombre dijo: «Estás siendo irracional». Abrí los ojos. El fuego había desaparecido. Estaba sentada en la mesa de desayuno del ático de Iván. La luz del sol de la mañana iluminaba el servicio de café. Mi muñeca estaba intacta. El informe preoperatorio de Sofía estaba junto a mi plato. Iván estaba de pie junto a las ventanas, con una camisa blanca, abrochándose un gemelo. «Carla llevará la iniciativa», dijo. «Yo seguiré siendo el responsable, pero ella necesita un caso complejo para su solicitud de especialización». 7 días antes de la muerte de Sofía. Lo supe porque la pantalla de la pared mostraba el 14 de octubre. Lo supe porque Iván llevaba los gemelos de plata que le había regalado en nuestro 5º aniversario. Lo supe porque la muerte no había borrado ni una sola palabra de esta conversación. En mi primera vida, me había levantado tan rápido que mi silla se cayó. Había gritado que Sofía no era una línea en el currículum de Carla. Iván me había acusado de estar celosa. Había llamado al jefe del departamento, al director médico y a cada miembro del comité quirúrgico que conocía. Todos me dieron versiones de la misma tranquilidad. El doctor Sanz estaría presente. Carla era excepcionalmente talentosa. Los hospitales universitarios formaban cirujanos. La paciente había consentido la participación de residentes. Nadie respondió a la pregunta de quién tendría realmente la autoridad clínica. Esta vez doblé mi servilleta. «De acuerdo», dije. Iván hizo una pausa. «¿De acuerdo? Si crees que Carla está cualificada para dirigir, dale el caso». La sospecha cruzó su rostro. Esperaba resistencia. Porque mi resistencia era parte del acuerdo. Yo me oponía. Él me ignoraba. Luego, cuando el riesgo se hacía real, usaba mi miedo por Sofía para forzarme al silencio. «¿No vas a interferir?», preguntó. «No». Sus hombros se relajaron. «Bien. Carla ha trabajado duro. Se merece a alguien que crea en ella. Alguien. No un paciente. Alguien». Miré el informe junto a mi plato. En la portada, el nombre de Sofía aparecía bajo el escudo dorado de San Rafael. «¿Estarás en el quirófano?», pregunté. «Estaré disponible». Las mismas palabras que había usado fuera de la sala después de que ella muriera. «Eso no es una respuesta». Él suspiró. «Hay un almuerzo de la fundación esa mañana. Puede que hable durante 15 minutos. Carla puede empezar la exposición. Estaré arriba antes de la parte crítica». En mi primera vida, el fotógrafo del almuerzo lo había captado sosteniendo champán a las 11:07. La presión de Sofía se había desplomado a las 10:54. «Entonces dale la operación entera», dije. Levantó la cabeza. «¿Qué? Si tu intención es ser el responsable solo en el papel, dilo en el consentimiento. Deja que Carla responda por su propio nombre». La calidez abandonó su expresión. «No entiendes la formación quirúrgica. Yo era abogada especialista en cumplimiento normativo sanitario. Había pasado 11 años investigando qué sucedía cuando las instituciones confundían la oportunidad educativa con la autoridad no documentada. Entonces, explícalo por escrito». Se apartó de la ventana. «No voy a empezar el día con otro interrogatorio». Yo tampoco. Cogí el informe de Sofía y me levanté. Me vio caminar hacia la puerta. «¿A dónde vas?» «A salvar a mi hermana, a advertir a la tuya, a dar a cada mentiroso de San Rafael suficiente espacio para firmar con su propio nombre». «A trabajar», dije. Sofía contestó al tercer tono. «Si es por las vitaminas en polvo, ya las he dejado». Me encerré en el ascensor del ático. Oír su voz rompió algo dentro de mí. Durante 8 meses en mi primera vida, había escuchado sus viejos mensajes solo para recordar el ritmo de su respiración. Ahora estaba viva, molesta,
y probablemente comiendo cereales directamente de la caja. Sofía, necesito que confíes en mí. Esa frase nunca ha precedido a nada bueno. No vayas a San Rafael hoy. No respondas a Iván ni a nadie de su equipo. Haz una maleta para 2 semanas. Voy a enviar un coche. Silencio. ¿Por qué? Porque Iván va a asignar tu operación a Carla Fuentes. Sofía soltó una palabrota. A diferencia de mí, nunca había confundido la cortesía con la estrategia. Puede hacer eso. No sin revelar los roles reales y obtener tu consentimiento. Pero no quiero pelear por un formulario dentro de un sistema que él controla. La doctora Elena Vidal, del Hospital Clínico San Carlos, revisó tus informes el mes pasado. Tiene un hueco para ingresarte esta noche. Enviaste mis informes a otra cirujana, con la autorización que firmaste cuando pedimos una segunda opinión. Iván dijo que la doctora Vidal era demasiado cauta. Iván dice que la cautela es cobardía siempre que le limita a él. Sofía se quedó en silencio. ¿Qué ha pasado? No podía decirle que había visto a los celadores llevar su cuerpo a la morgue. No podía explicarle el fuego o el sonido de los frenos al fallar. Descubrí lo suficiente como para saber que San Rafael no es seguro para ti. ¿Vas a dejar a Iván? Sí, inspiró bruscamente. ¿Te está haciendo daño? Todavía no. Yo estoy a salvo. Necesito que tú también lo estés. Sofía me hizo nombrar a la cirujana, el hospital, la empresa de transporte y el plan. Preguntó si posponerlo empeoraría su pronóstico. Le dije que la doctora Vidal había revisado los tiempos y estaba de acuerdo. Un breve retraso para el traslado era médicamente aceptable. Entonces mi hermana pequeña dijo: envía el coche. A las 8:15 entré en mi despacho de Torres y Asociados con el informe preoperatorio. Mi socia directora, Eva Torres, ya estaba allí. En mi primera vida me había advertido que nunca tratara el hospital de un cónyuge como si el matrimonio lo hiciera de confianza. La había llamado cínica. Ahora cerré su puerta y dije: necesito asesoramiento personal urgente y una revisión de conflictos de interés. Se quitó las gafas. ¿Cómo de urgente? Traslado de paciente, retirada de consentimiento, demandas de preservación de pruebas, un posible informe de fraude y un divorcio. Antes del café, me estudió durante 3 segundos. Siéntate. Construimos el expediente en el orden correcto. Sofía firmó una revocación formal del consentimiento. El Clínico San Carlos aceptó su traslado. Un servicio de transporte médico con licencia la recogió en casa, no en San Rafael, porque estaba estable y aún no había sido ingresada. A las 9:22, la revocación se envió a Iván, a admisiones de San Rafael, al programador de cirugías, a gestión de riesgos, a atención al paciente, al director médico y al seguro de Sofía. A las 9:31, San Rafael acusó recibo. A las 9:40, solicité el cierre del quirófano reservado y la preservación de todos los accesos al historial de Sofía. A las 9:53, Iván llamó. Rechacé la llamada y respondí por correo electrónico. Por favor, dirige todas las preguntas sobre el cuidado de Sofía a su médica elegida y todas las preguntas sobre mi representación a mi abogada. Él respondió 1 minuto después. Deja de crear dramas. Hablaremos de esto en casa. Se lo reenvié a Eva. Romántico, dijo ella. Deberías ver las tarjetas de aniversario. A mediodía, Sofía ya estaba en la 4 con una enfermera de acompañante. Solo entonces llamé a Laura. Respondió en un susurro. Estoy en el trabajo. ¿Puedes hablar en privado? Dame 5 minutos. Esperé junto a la ventana de Eva, mirando el tráfico de Madrid. En algún lugar bajo el acero y el cristal, Carla estaba moviendo dinero a través de empresas fantasma. En algún lugar de San Rafael, las pruebas que más tarde desaparecerían aún no habían sido destruidas. Laura volvió a llamar. Estoy en una sala de conferencias vacía. ¿Qué pasa? Estás revisando a los proveedores de formación quirúrgica. Silencio. ¿Cómo lo sabes? Uno se llama Formación Clínica Orión. Otro es Simulaciones Avanzadas Bexley. Ambos tienen apartados de correos como sede. Se le cortó la respiración.
Esos detalles estaban en el archivo que me enviaría dentro de 7 meses. ¿Quién te lo ha dicho? Encontré irregularidades de pago relacionadas durante una auditoría anterior. Era lo suficientemente cercano a la verdad para proteger la parte imposible. ¿Iván lo sabe? No se lo he dicho. No lo hagas. Ella soltó una risa sin humor. Es mi hermano. Firmó 2 aprobaciones. Aprobaciones rutinarias. Firma lo que la fundación le envía. Eso no es una defensa, Laura. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no deberías copiar nada fuera de tu autorización. Preserva tu rastro de auditoría y habla con un abogado independiente antes de enfrentarte a nadie. También estoy diciendo que no deberías someterte a ningún procedimiento en San Rafael mientras Carla Fuentes tenga acceso a tu historial. La voz de Laura se agudizó. Mi cirugía es menor. El doctor Romero la hace el viernes. Trasládala, porque el programa de Carla usó proveedores sospechosos. Porque Carla puede saber que los encontraste. ¿La has denunciado? Denunciaré lo que pueda probar. Quiero que tú hagas lo mismo. Se quedó en silencio el tiempo suficiente para que yo oyera cerrarse una puerta a su lado. Iván dijo que te estabas obsesionando con Carla. Por supuesto que lo había dicho. Tu hermano le está asignando la compleja operación de hígado de Sofía para que pueda usarla en una solicitud de especialización. Iván supervisará. Planea asistir a un almuerzo de donantes. Laura no dijo nada. Pregúntale. Le dije. Pregúntale quién estará físicamente presente y qué nombre aparecerá como principal. Hablaré con el doctor Romero sobre trasladar mi procedimiento. Hazlo hoy. ¿Y si es tu divorcio el que habla? La pregunta dolió porque Laura había sido amable conmigo. Entonces el peor resultado es que recibas otra opinión quirúrgica. El peor resultado es que acuse a la protegida de mi hermano de fraude. No. El peor resultado es que tu deseo de evitar una acusación le dé a alguien tiempo para hacer desaparecer las pruebas. No prometió trasladarse antes de colgar. Laura, dije, pon los archivos en un lugar al que Iván no pueda llegar. ¿Por qué? Porque protegerá a la persona que le hace parecer importante. Me mudé esa tarde. El chalet de la calle Velázquez había pertenecido a mi madre y seguía en el fideicomiso de mi familia. Iván prefería el ático cerca de San Rafael, así que nunca había vivido allí el tiempo suficiente para establecer más que un acceso ordinario de cónyuge. Eva organizó que una empresa de seguridad cambiara los códigos, inventariara las habitaciones e instalara cámaras cubriendo todas las entradas exteriores. Cogí ropa, papeles personales, las joyas de mi madre y nada que Iván pudiera reclamar que perteneciera al ático. A las 6 llegó al chalet. La cámara lo mostró intentando su antiguo código 3 veces antes de llamar. Hablé por el interfono. Toda comunicación a través de los abogados. Abre la puerta. No. Has trasladado a Sofía. Sofía se trasladó a sí misma después de retirar el consentimiento. Manipulaste a una paciente asustada. Tiene 32 años. Es médicamente vulnerable. Por eso, eligió a un cirujano que estará dentro del quirófano. Su palma golpeó la puerta. En mi primera vida, ese sonido me había hecho abrir. Esta vez, guardé el vídeo. Me has humillado, dijo. Nadie fuera del equipo de atención requerido lo sabe. El director médico me llamó porque mantuviste un quirófano reservado después de que la paciente se retirara. Carla se preparó durante semanas. Ahí estaba. No el tratamiento de Sofía, sino la preparación de Carla. Entonces puede prepararse para otro paciente que consienta su papel. Iván se acercó a la cámara. Esto es por la especialización. Sé que si Carla no cumple el plazo de solicitud, habrás dañado su carrera sin motivo alguno. El cuerpo de mi hermana no es material de solicitud. Estuviste de acuerdo esta mañana. Estuve de acuerdo en que si crees que Carla está cualificada, deberías poner su nombre y su autoridad en el mismo lugar. No estuve de acuerdo en proporcionar a la paciente. Su rostro cambió. Finalmente entendió que no me había rendido. Había retirado al rehén. No nos vamos a divorciar, dijo. Mi demanda se presentará mañana. Ya te calmarás. Buenas noches, Iván. Apagué el interfono.
Permaneció en la entrada durante 12 minutos. A las 6:19, su móvil le iluminó la cara. Leyó algo, sonrió y tecleó una respuesta. Más tarde, la investigación identificaría el mensaje. Era de Carla. No te preocupes. He encontrado otra forma de mantener el quirófano del viernes. Los siguientes 3 días fueron silenciosos, como un edificio cuando alguien huele a humo. Sofía llegó sana y salva al Hospital Clínico San Carlos. La doctora Vidal repitió sus pruebas de imagen, ajustó el plan quirúrgico y programó la operación para el martes siguiente. Me llamó después de la reunión multidisciplinar. El caso de tu hermana es difícil, dijo. No imposible, pero nadie debería empezarlo mientras el responsable está dando un discurso en un almuerzo. Gracias. No es un cumplido. ¿Cómo aprobó la institución original esa planificación? Pienso averiguarlo. Eva presentó mi demanda de divorcio el miércoles por la mañana. Alegaba ruptura irremediable y solicitaba medidas provisionales. Preservar la propiedad privativa, restringir transferencias inusuales y evitar que cualquiera de los cónyuges accediera a las cuentas electrónicas del otro. No alegamos adulterio. Todavía no. Las pruebas funcionaban mejor cuando llegaban antes que la acusación. Esa tarde, denuncié el patrón de proveedores sospechosos al Comité de Auditoría Independiente de San Rafael y a la sección de fundaciones de la Fiscalía General del Estado. Les di registros corporativos públicos y materiales de cumplimiento que poseía legalmente. No tenía los archivos internos de Laura, y no fingí que los tenía. A las 4:06, Laura me envió un mensaje. Hablé con Romero. Dice que trasladarme me retrasaría 6 semanas. La lesión ha cambiado. Recomienda proceder el viernes. Carla no está en mi equipo. Llamé de inmediato. ¿Romero sigue siendo el principal? Sí. Pon eso por escrito. Lo hice. Asegúrate de que tu consentimiento lo nombre a él. Lo hace. Dile que no haya sustituciones sin hablar contigo mientras estés despierta. Ana, por favor. Ella exhaló. Lo añadí al consentimiento. También he contratado a un abogado. Los archivos de la auditoría están preservados fuera de San Rafael a través de un canal legal de denunciantes. ¿Estás satisfecha? No. Nunca estás satisfecha. No cuando la gente que quiero está dentro del hospital de Iván. Las palabras nos silenciaron a ambas. Laura había defendido a su hermano durante años. Yo le había guardado rencor por ello. Pero el afecto sobrevive en lugares extraños. Siento lo de Sofía, dijo. Está a salvo. Siento lo de Iván. No es para tanto. Peor. Prometió llamar después de la cirugía. Fue la última vez que oí su voz. El jueves, la oficina de programación de San Rafael cerró el número de caso de Sofía. Al menos, eso es lo que mostraba el portal del paciente. A las 11:48 de esa noche, un usuario con privilegios de administrador reabrió el quirófano. Lo convirtió en un caso quirúrgico confidencial y ocultó el nombre del paciente del tablón público de operaciones. Las credenciales de Carla realizaron la primera edición. Iván aprobó la asignación del responsable a las 6:12 de la mañana del viernes. No abrió la página demográfica del paciente. No abrió el consentimiento. No abrió la nota preoperatoria que nombraba a Laura Sanz. Hizo clic en la casilla responsable aceptado desde su móvil. Mientras subía en un ascensor a la suite de donantes. Supe esos hechos más tarde. El viernes por la mañana, solo sabía que Sofía estaba en Madrid y que se suponía que Laura estaba con el doctor Romero. A las 8:05, un agente judicial entregó a Iván mis papeles de divorcio en el vestíbulo de San Rafael. A las 8:11, me llamó. Contesté porque la ley permitía a un participante grabar su propia llamada. Y mi móvil ya estaba preservando cada comunicación por consejo de mi abogada. ¿Qué te pasa?, exigió. Nada que la terapia de pareja pueda arreglar. Me has hecho notificar en el trabajo. Rechazaste la notificación en el ático. Esto es porque apoyé a Carla. Esto es porque confundiste a mi familia con recursos que podías asignar. Sofía ni siquiera está ya en San Rafael. Las palabras importaban. Demostraban que él sabía, antes de la operación, que mi hermana no estaba allí. Correcto, dije. Entonces no hubo daño.
Tu estándar de mala conducta no debería ser si la paciente prevista escapó. Carla está operando hoy. No detuviste nada. Una presión fría se instaló bajo mis costillas. ¿A quién? Un caso confidencial de la fundación. ¿Eres tú el principal? Soy el responsable. ¿Estás en la sala? Estoy en el edificio. En otra vida, la sangre de Sofía había empezado a llenar los botes de succión mientras él usaba esa frase. ¿Quién es la paciente? Pregunté. Estatus protegido. No es de tu incumbencia. ¿Revisaste el consentimiento? Adiós, Ana. Colgó a las 8:19. Envié por correo electrónico el resumen de la grabación, no el audio, a Eva. Y escribí: Iván confirma que Sofía no está en San Rafael y dice que Carla está operando a un paciente confidencial mientras él es el responsable desde otro lugar del edificio. Por favor, archívalo. Luego llamé a Laura. No hubo respuesta. Volví a llamar a las 8:24. Su móvil fue directamente al buzón de voz. Llamé a la consulta del doctor Romero. Una coordinadora dijo que las normas de privacidad impedían la divulgación sin autorización. Yo no era representante, cónyuge ni contacto de emergencia de Laura. Le pedí que le pasara un mensaje. Confirma que el doctor Romero está físicamente presente antes de la sedación. A las 8:41, la coordinadora me devolvió la llamada. El caso del doctor Romero fue reasignado anoche. No puedo proporcionar más información. ¿Reasignado a quién? Lo siento. Por favor, dile a Laura que retire el consentimiento y llame a su abogado. Documentaré el mensaje. Llamé a la línea directa de seguridad del paciente de San Rafael. Me identifiqué, revelé que no tenía acceso a la información actual del paciente y reporté una preocupación. Un caso quirúrgico protegido podría haber sido reasignado del doctor Romero a una residente inadecuadamente supervisada sin un nuevo consentimiento. La operadora de la línea directa generó el informe número SA 44719 a las 8:56. A las 9:02, el informe fue enviado a la administración quirúrgica. A las 9:07, Julián Valdés, el jefe de cirugía de San Rafael, lo marcó como revisado. No requiere acción. Después de hablar con Iván durante 48 segundos, nadie entró en el quirófano 6. Nadie repitió la comprobación de identidad. Nadie detuvo a Carla. A las 10:13, una enfermera circulante documentó el primer signo de sangrado importante. A las 10:19, solicitó al responsable. A las 10:23, Carla canceló la solicitud en el sistema electrónico y escribió controlado. A las 10:31, anestesia, solicitó soporte de transfusión masiva. A las 10:36, la enfermera llamó a Iván directamente. A las 10:45, él entró en la sala. A las 10:58, Laura Sanz fue declarada muerta. No supe nada de eso cuando Iván me llamó a las 11:20. Su voz era plana. Hubo una complicación. Estaba en el despacho de Eva, con una mano en el respaldo de una silla. ¿Quién era la paciente? Ya sabes quién. Di el nombre. Hizo un sonido impaciente. Sofía. Detrás de la pared de cristal, Eva levantó la vista. Mi hermana estaba a varios kilómetros de distancia. Viva. ¿Estás seguro? No empieces a interrogarme. ¿Viste su cara? Estaba cubierta antes de la operación. Carla se encargó del preoperatorio. ¿Escaneaste la pulsera? Yo era el responsable, no la enfermera circulante. ¿Participaste en la pausa de seguridad? Me uní cuando empezó la emergencia. Cada respuesta apretaba más el nudo. ¿Dónde está el cuerpo? El hospital se está encargando. No autorices autopsia, cremación, traslado o entrega hasta que se confirme la identidad. No estás en posición de dar órdenes. Iván, escúchame. Sofía no está en San Rafael. Se rió. Una vez. No puedes mover a una paciente en medio de una operación e inventarte un escándalo después. La trasladé el martes. Lo reconociste esta mañana. Silencio. Luego dijo: esto es enfermizo, incluso para ti. La línea se cortó. Llamé a Laura otra vez. Buzón de voz. Eva ya estaba marcando.
Solicitud de preservación de emergencia, le dijo a su socio de litigios. Posible muerte de paciente equivocado en San Rafael. Necesitamos el rastro de auditoría electrónico. Sangre preoperatoria, vigilancia, acceso a puertas, consentimiento, escaneos de pulseras, registros de dispositivos, registros de llamadas, y el cuerpo retenido. Llamé al Clínico San Carlos. Sofía contestó desde su habitación de hospital. Suenas rara. Pon a la doctora Vidal en altavoz. ¿Por qué? Solo hazlo. La doctora Vidal se unió a la llamada. Por favor, documente que Sofía Sanz está físicamente presente en sus instalaciones ahora. Y lo ha estado desde el martes por la noche. Por supuesto. La voz de Sofía se agudizó. Ana, ¿qué ha pasado? Agarré la silla hasta que me dolieron los dedos. Alguien ha muerto en tu antiguo quirófano. ¿Quién? No lo sé todavía, pero sí lo sabía. En algún lugar bajo el pensamiento, en la parte de mí que recordaba el fuego antes de que llegara, yo sabía. San Rafael se negó a identificarme a la paciente. Esa parte era legalmente correcta. Yo no era la representante autorizada de la paciente fallecida. Y una preocupación por un paciente equivocado no me daba acceso sin restricciones a la información médica de otra persona. Lo que el hospital hizo después no fue correcto. A las 12:03, alguien cambió el letrero del caso confidencial para mostrar el nombre de Sofía Sanz. A las 12:17, el banco de sangre alertó que el tipo de sangre transfundida no coincidía con el historial de Sofía. A las 12:29, la alerta se cerró como un error de datos antiguos. A las 12:41, Carla modificó su nota preoperatoria para decir que la paciente había confirmado verbalmente el nombre Sofía Sanz después de que la sedación hubiera comenzado. A la 1:10, Iván firmó electrónicamente el informe de la operación sin ver el rostro de la paciente. A la 1:22, me envió un mensaje. Tu hermana ha muerto. Deja de explotarlo para tu divorcio. Hice una captura de pantalla. A la 1:30, un juez estatal firmó una orden de preservación temporal que cubría el cuerpo y los sistemas electrónicos listados. La orden no me daba los registros. Impedía que el hospital los destruyera mientras se resolvían la identidad y la legitimación. A la 1:40, San Rafael acusó recibo de la notificación. A las 2:08, un servicio funerario recibió una solicitud de entrega electrónica creada desde la cuenta de Iván. A las 2:11, la morgue del hospital denegó la entrega debido a la orden judicial. A las 2:16, Iván me dejó un mensaje de voz. Estás convirtiendo el duelo en un teatro. Sofía quería ser incinerada. Retira lo que sea que hayas presentado. Lo escuché 2 veces. No porque disfrutara de su voz, sino porque ahora había reconocido tener conocimiento de la orden de preservación e intentado anularla. A las 3:05, el abogado de Laura llamó a Eva. Su nombre era Daniel Pérez. Laura lo había contratado el miércoles, después de nuestra conversación. Le había dado permiso por escrito para contactarme si no podían localizarla. Laura tenía programada una cirugía esta mañana, dijo. Mis piernas flaquearon. Con Romero, originalmente. Me envió un correo electrónico a las 6:48 diciendo que una administradora la había trasladado a una sala confidencial, pero le prometió que Romero seguía siendo el principal. A las 7:31 escribió que Carla Fuentes había entrado en el preoperatorio y dijo que el doctor Romero se había retrasado. Laura se opuso. Ese es el último mensaje. ¿Revocó el consentimiento? Escribió que no procedería sin hablar con Romero. No sabemos qué pasó después de que se le administrara la medicación. Iván dice que la paciente fallecida era Sofía. Daniel sabía que Sofía se había trasladado. Laura se lo había contado. Entonces, Iván está equivocado, dijo. El juez amplió la orden a las 4:20 después de que Daniel se presentara como abogado de Laura. Un médico forense independiente entró en la morgue de San Rafael con un oficial designado por el tribunal. La pulsera del cuerpo, decía Laura Sanz, debajo de una segunda etiqueta con el número de caso archivado de Sofía. El anillo de bodas de Laura estaba sellado en la bolsa de efectos personales.
Sus huellas dactilares coincidían con el registro estatal adjunto a su licencia profesional. Se aseguraron muestras de sangre preoperatoria para la confirmación de ADN. A las 6:02, Daniel nos llamó desde el pasillo del juzgado. Es Laura. Por un largo momento, nadie en la sala de conferencias de Eva habló. Había intentado advertirla. La verdad no me consolaba. Me había dicho a mí misma que el conocimiento de mi primera vida me haría poderosa. En cambio, había apartado a Sofía del camino de la muerte. Y había visto a la muerte girarse hacia otra persona. Eva me puso un vaso de agua delante. Ana, mírame. Lo hice. ¿Sabías que Carla sustituiría a Laura? No. ¿Le dijiste a Laura que procediera? No. ¿Informaste de la preocupación por la reasignación antes de la operación? Sí. ¿Y las personas con autoridad lo ignoraron? Sí. Entonces, no asumas la responsabilidad porque reconociste el peligro más rápido que ellos. Estaría viva si no hubiera trasladado a Sofía. O Sofía estaría muerta y Carla habría ido a por Laura más tarde. Cerré los ojos. En mi primera vida, eso era exactamente lo que habría pasado. Sofía murió el viernes. Laura encontró los pagos meses después. Luego mis frenos fallaron antes de que supiera si Carla la había alcanzado. Mover a Sofía no había creado el motivo de Carla. Lo había expuesto antes. ¿Iván lo sabe?, pregunté. Daniel respondió. No por nosotros. Laura listó a sus padres como parientes más cercanos, pero el juez autorizó un breve retraso en la notificación mientras las fuerzas del orden aseguran los sistemas del hospital. Hay evidencia de alteración activa de registros. Miré el mensaje de Iván. Tu hermana ha muerto. No había comprobado. No había preguntado. No había mirado una cara, una pulsera, un consentimiento o un historial. Su propia hermana yacía en una morgue mientras él usaba su muerte para castigarme. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Los investigadores esperan ejecutar las órdenes de preservación de datos esta noche. Los parientes más cercanos serán notificados inmediatamente después. Pensé en Margarita empujando un acuerdo de propiedad sobre mi mesa en otra vida. En Roberto Sanz, describiendo a Sofía como una extraña, cuya muerte no debería costarle a su hijo su carrera. Entonces no diremos nada, hasta que las fuerzas del orden estén listas. Eva me estudió, no como venganza. No. La respuesta sabía a hierro. Como preservación. A las 6:37, Iván me envió un mensaje. La morgue dice que tu requerimiento está bloqueando la entrega. Firma la autorización de cremación o solicitaré sanciones. Se lo reenvié a los investigadores. Luego respondí. Identifica a la paciente antes de deshacerte de ella. Él respondió. Ya lo he hecho. Las fuerzas del orden aseguraron los servidores principales de San Rafael a las 9:10 del viernes por la noche. No anunciaron una investigación criminal. 2 equipos forenses clonaron las bases de datos relevantes bajo secreto de sumario mientras el abogado del hospital observaba. Los registros originales, incluidas las revisiones, se volvieron más difíciles de borrar. A las 9:42, el juez modificó la orden de preservación. El cuerpo solo podría ser entregado después de una autopsia independiente y una identificación documentada por los familiares. A las 10:03, Iván me llamó. Retíralo. No. Estás violando la dignidad de Sofía. ¿De qué color eran sus ojos? Se quedó en silencio. ¿Qué? La paciente. ¿De qué color eran sus ojos? Estaba bajo anestesia cuando entré. ¿Qué marca de identificación tenía? No voy a jugar a este juego. ¿Leíste su nombre en algún sitio que no fuera la nota de Carla? Firmé el caso. Esa no fue mi pregunta. Su voz se agudizó. Arrastraste a Sofía a otro hospital en contra de mi consejo. Lo que sea que pasó hoy es culpa tuya. Ahí estaba de nuevo. La responsabilidad alejándose de él. Antes de que entendiera lo que había hecho. Asignaste la autoridad clínica a una residente sin credenciales. Te saltaste la confirmación de identidad. Permaneciste en un almuerzo. Entraste después de una crisis. Y firmaste un informe que no habías leído. No tienes ni idea de lo que pasó. Tú tampoco, colgó. Los investigadores no notificaron a la familia Sanz
esa noche. El cuerpo había sido identificado visual y físicamente, pero el resultado formal del ADN no estaría disponible hasta el sábado. El abogado de Laura argumentó que advertir a Iván antes de que la imagen forense de los sistemas del hospital estuviera completa podría llevar a más destrucción. El fiscal aceptó esperar. La morgue recibió una orden por escrito. Sin entrega, sin cremación, sin alteración. A las 10:44, Iván usó sus credenciales de responsable para abrir la orden. A las 10:49, llamó a Carla. El audio extraído más tarde la capturaría diciendo: «Si analizan el cuerpo, todo se complica». Iván respondió: «Es Sofía. Ana está fabricando un problema de identidad para atacarnos. Entonces, haz que entreguen a Sofía antes de que lo convierta en un circo. Hay una retención. Tú eres el responsable. Arréglalo». No me llamó más esa noche. A las 5:18 del sábado por la mañana, alguien eliminó el aviso de preservación del registro electrónico de la morgue. La orden judicial seguía activa. El registro de identificación original del paciente permanecía bloqueado por los investigadores. Pero Carla había creado un segundo archivo de depósito de cadáveres bajo el número de caso archivado de Sofía. Adjuntó una declaración jurada, afirmando que Ana Sanz, única familiar, había solicitado verbalmente la cremación inmediata de acuerdo con la fe de la fallecida. La declaración jurada llevaba la firma electrónica de Iván como testigo. Yo no era la única familiar de Sofía. Sofía estaba viva. Ninguna de nosotras pertenecía a una fe que requiriera la cremación inmediata. A las 5:42, Iván llamó a un director de funeraria que había manejado servicios privados para donantes de San Rafael. «La hermana de la fallecida está creando publicidad», dijo. «Necesito que esto se maneje antes de que lleguen los periodistas». El director de la funeraria preguntó por la retención judicial. Iván dijo que los abogados habían autorizado el archivo de Sofía Sanz, que la retención se refería a una reclamación de identidad diferente. Eso era falso. A las 6:07, una furgoneta de transporte entró en la zona de servicio de San Rafael. El conductor escaneó el archivo duplicado de la morgue de Sofía Sanz. Como la retención judicial se había indexado a la identidad confirmada de Laura Sanz, mientras que el archivo duplicado de Carla usaba el antiguo número de caso de Sofía, el software no bloqueó la entrega. Un asistente de la morgue notó la segunda pulsera. Llamó a su supervisor. Su supervisor llamó a Iván. Iván dijo que era una duplicación administrativa causada por mi interferencia relacionada con el divorcio, y les ordenó proceder. A las 6:31, el cuerpo de Laura salió de San Rafael. La primera muestra de ADN forense, la muestra del banco de sangre, sus huellas dactilares, las pulseras retiradas y la bolsa de efectos personales permanecieron bajo custodia oficial. El cuerpo no. Para cuando el fiscal se enteró de la retirada a las 8:12, la cámara de cremación ya se había puesto en marcha. A las 9:03, Iván firmó el certificado de disposición final. A las 10:25, recogió las cenizas. Cada paso creó un registro. Cada paso agravó el crimen. Estaba en el despacho de Eva cuando Daniel recibió la llamada. Su rostro cambió antes de hablar. «El cuerpo ha desaparecido». Por un segundo, no oí nada. Luego, la habitación volvió de golpe. El sistema de aire, el tráfico abajo, el bolígrafo de Eva golpeando la mesa. «¿Desaparecido a dónde?», preguntó ella. «Incinerado». Iván impulsó una entrega duplicada bajo el antiguo número de caso de Sofía. Me levanté. La autopsia. El examen completo no se había realizado. El médico judicial completó la documentación externa y aseguró sangre, muestras de rastreo, pulseras, huellas dactilares y efectos personales. Es suficiente para la identidad. Puede que sea suficiente para probar algunos hechos quirúrgicos. Perdimos lo que solo el cuerpo podía mostrar. En mi primera vida, Iván había destruido el cuerpo de Sofía antes de que yo entendiera qué pruebas contenía. Esta vez, lo había hecho de nuevo, pero esta vez la orden existía primero.
La violación no estaba oculta en el duelo. Era una obstrucción con sello de tiempo. ¿Dónde está él?, preguntó Eva. Daniel habló con alguien fuera de línea. La funeraria dice que se llevó la urna. Mi aplicación de seguridad envió una alerta. Movimiento detectado. Entrada principal. La cámara mostraba a Iván subiendo los escalones del chalet con una urna de cerámica negra bajo el brazo. Está en mi casa. Eva ya estaba cogiendo su abrigo. No vayas sola. No lo estoy. Llamé al detective asignado a la violación de la preservación. Luego, le pedí a mi compañía de seguridad que enviara a un supervisor. Eva vino conmigo. Daniel se quedó con el fiscal. Cuando nuestro coche giró en la calle Velázquez, Iván estaba sentado en mis escalones delanteros. La urna descansaba a su lado. 2 agentes uniformados esperaban a media manzana. El detective les había instruido que observaran a menos que intentara entrar o usara la violencia. Los investigadores querían preservar la urna y las decisiones de arresto se estaban coordinando. Salí del coche. Iván se levantó. Parecía como si no hubiera dormido. Su camisa estaba arrugada, su mandíbula áspera por la barba incipiente. En otra vida, habría confundido el agotamiento con el remordimiento. «Finalmente has venido», dijo. Eva se quedó a mi lado. «Esa urna es una prueba», dije. «Déjala en el suelo». Su boca se torció. «¿Prueba? ¿Es eso todo lo que Sofía es para ti ahora? Violaste una orden judicial. Honré sus deseos. Muéstrame la autorización. Eres su hermana. Muéstrame dónde consentí». Levantó la urna. «Tómala». No me moví. La cámara sobre la puerta grabó su rostro. «Ponla en el escalón. Tú querías el control. Aquí tienes». Me lanzó la urna. Di un paso atrás. «La policía tiene que recogerla». «¿Llamaste a la policía por las cenizas de tu propia hermana?» «Sí». «Estás enferma». Quitó la tapa. Eva dijo: «Iván, no lo hagas». Miró directamente a la cámara. Sofía merecía una familia que la quisiera más que a los litigios. Luego vertió las cenizas en el desagüe de hierro junto a la entrada. Un polvo gris golpeó la rejilla. Se levantó con el viento de octubre y se asentó entre las hojas mojadas. Algo se adhirió a sus zapatos. Lo apartó de una patada. Mi cuerpo se quedó helado, pero no aparté la vista. Los agentes comenzaron a moverse hacia nosotros. Iván arrojó la urna vacía a los escalones. Se partió en 2. «Ahí tienes», dijo. «Ahora no te queda nada que explotar». «Tienes razón», dije. Él parpadeó. «No te queda nada que destruir». Los agentes llegaron a la puerta. Iván los vio y se acercó a mí. «Planeaste esto». «Instalé cámaras, porque entraste a la fuerza en esta casa la última vez que intenté mantenerte fuera». Me agarró del brazo. Un dolor agudo me recorrió el hombro. «Diles que se vayan». «Suéltame. Retira el divorcio». Un agente le ordenó que me soltara. Iván apretó más fuerte. «Es mi mujer». La frase fue tan reveladora que hasta el agente se detuvo. «Eso no es una defensa», dijo. Iván me empujó hacia la barandilla. La golpeé con la fuerza suficiente para quedarme sin aliento, pero me mantuve en pie. Los agentes lo apartaron, lo esposaron y lo apoyaron contra el coche patrulla. Gritó que yo lo había provocado. La cámara tenía sonido. Las cámaras corporales de los agentes. Eva lo había presenciado todo. Por una vez, su versión llegó en segundo lugar. Mientras un técnico de pruebas cubría el desagüe, Iván me miró por encima del techo del coche patrulla. «Espero que estés satisfecha», dijo. Sostuve mi brazo herido contra mi cuerpo. «Todavía no». Él pensó que me refería al divorcio. Todavía creía que había esparcido a Sofía por la calle. Iván fue puesto en libertad esa tarde por el cargo de agresión, sujeto a una orden de alejamiento temporal. No fue arrestado inmediatamente por la cremación. El fiscal necesitaba establecer quién creó cada registro falso. ¿Qué sabía Iván sobre la orden judicial? Y si entendía que el cuerpo podría ser el de Laura. Afirmó que se había basado en la identificación de Carla y creía que la orden no se aplicaba al archivo de Sofía Sanz. Confiar en otros era una defensa pobre cuando él mismo había firmado la declaración jurada duplicada.
pero no era una defensa imposible. Los buenos fiscales no confundían la indignación con la prueba. El resultado formal del ADN llegó a las 2:40. Las muestras de sangre preoperatoria y de la morgue pertenecían a Laura Sanz. El análisis de parentesco coincidió con una muestra de un registro genético personal que Laura había autorizado a su abogado a preservar. Las huellas dactilares y las imágenes dentales confirmaron la misma identidad. Los investigadores estaban listos para notificar a la familia Sanz. Antes de que pudieran hacerlo, Margarita me llamó. «Tenemos que resolver esto en privado», dijo. Su tono era controlado. Iván le había dicho que estaba usando la muerte de Sofía para atacarlo, pero no le había contado sobre la cuestión de la identidad ni sobre su arresto. A través de los abogados, dije, «Este es un asunto familiar. Tu hijo me agredió ante una cámara». Una pausa. «Dijo que te negaste a aceptar los restos de tu hermana. ¿Te dijo lo que hizo con ellos?» Estaba angustiado. Los vertió en un desagüe. Margarita inspiró. Luego, con una velocidad asombrosa, reorganizó los hechos para protegerlo. Eso fue cruel, pero el dolor hace que la gente se comporte irracionalmente. Él quería a Sofía, como a una hermana. Iván, una vez, olvidó el cumpleaños de Sofía mientras asistía a la cena de premiación de Carla. «¿Qué quieres? Roberto y yo iremos mañana por la mañana. Tendrás a tu abogada presente si eso te hace sentir cómoda». No me hacía sentir cómoda. Hacía que la reunión fuera útil. El detective acordó retrasar la notificación familiar formal hasta la reunión programada a las 10, siempre que los agentes pudieran estar presentes cerca, y la notificación ocurriera con un defensor de víctimas. El fiscal quería observar lo que Iván y sus padres decían antes de saber la verdad. Eva insistió en que la reunión tuviera lugar en su bufete, no en mi casa. Margarita se negó. «Los vecinos ya han visto suficiente», dijo. «Hablaremos donde nadie pueda oírnos». Así que usamos mi chalet, con Eva, un defensor de víctimas, 2 investigadores en la biblioteca y cámaras en las habitaciones, donde la ley me permitía grabar mi propia conversación. El domingo a las 10, Margarita y Roberto llegaron en un coche negro. Iván llegó por separado. La orden de alejamiento le prohibía acercarse a mí, pero su abogado había obtenido una excepción escrita específica para la reunión de acuerdo. Le exigía permanecer al otro lado de la habitación e irse inmediatamente si se lo pedían. Entró con un moratón en la mejilla, por la detención y resentimiento en los ojos. No estaba Carla. Su abogado le había aconsejado que dejara de comunicarse con todo el mundo. Margarita colocó un portafolio de cuero en mi mesa del comedor, la misma mesa donde, en mi primera vida, me había pedido que le transfiriera mi herencia, mientras la sopa se enfriaba entre nosotras. Algunos detalles sobrevivían a la muerte con precisión teatral. «Estamos preparados para evitar más daños», comenzó. «¿A quién?» «A todos nosotros». Roberto abrió el portafolio. Dentro había una propuesta de acuerdo matrimonial. Iván consentiría el divorcio. Yo retiraría la denuncia de agresión donde fuera legalmente posible, solicitaría la modificación de la orden de alejamiento, renunciaría a reclamaciones contra San Rafael y emitiría una declaración conjunta describiendo la muerte de Sofía como una complicación inevitable. A cambio, Iván renunciaría a cualquier reclamación sobre el chalet. No tenía ninguna reclamación sobre el chalet. El acuerdo también colocaba el 30% de mis acciones de Centinela Auditores en un fideicomiso de legado médico familiar controlado por Roberto y Margarita. ¿Por qué mis acciones de la empresa entrarían en su fideicomiso?, pregunté. Roberto cruzó las manos. La reputación de Iván apoyó tu acceso a los sistemas hospitalarios. Tu negocio se benefició del nombre Sanz. Centinela Auditores había sido fundada por mi madre antes de que conociera a Iván. Su software de auditoría se usaba en 4 países. San Rafael había licenciado un módulo limitado después de una revisión competitiva. El nombre Sanz está actualmente vinculado a un arresto por agresión y a un cadáver entregado en violación de una orden judicial. Margarita se estremeció.
Iván se inclinó hacia adelante. Tú causaste la orden. Los tribunales emiten órdenes porque mentiste. ¿Sobre qué? La identidad de Sofía. El detective que escuchaba en la biblioteca diría más tarde que Iván sonaba completamente seguro. Sabías que Sofía se había trasladado, dije. Sabía que afirmabas que se había trasladado. Lo reconociste en la llamada grabada el viernes por la mañana. Eso no prueba nada sobre quién estaba en el quirófano. Leíste la pulsera. No vamos a volver a litigar esto. Leíste el consentimiento, Carla confirmó a la paciente. Margarita levantó una mano. Suficiente, Ana. Tu hermana está muerta. Nada de lo que hagas la traerá de vuelta. Sofía veía la reunión por vídeo seguro desde Madrid. Su pantalla estaba oculta a los Sanz. Miré hacia ella. ¿Estáis seguros? La boca de Margarita se tensó. Esta actuación está por debajo de ti. Llamaste a Sofía, una extraña ayer. Dije que Iván no debería perder su vida porque tu hermana sufriera una complicación quirúrgica. ¿Y si la mujer muerta fuera tu hija? La expresión de Roberto se enfrió. No uses a Laura para argumentar. ¿Por qué no? Porque Laura no tiene nada que ver con la tragedia de tu familia. Iván se frotó la marca del gemelo en su muñeca. Firma el acuerdo. Ana, obtienes el divorcio que querías. Carla será investigada por el hospital. Todos seguimos adelante. ¿Qué pasa con la denuncia penal? Le dices al fiscal que estabas sensible. Y las cenizas. Sus ojos se endurecieron. Se han ido. ¿De quién? De Sofía. Di su nombre completo. Sofía Sanz. Tú firmaste la operación. Sí. Tú autorizaste la entrega. Sí. Tú firmaste el certificado de cremación. Su abogado se movió. No respondas más. Iván lo ignoró. Sí. Porque alguien tenía que actuar como familia mientras tú convertías su muerte en una prueba. Miré a Margarita. ¿Y todavía quieres que lo proteja? Cometió un error bajo presión, dijo ella. Un error no es un crimen. Entonces, identifiquemos el error. Asentí hacia Eva. Abrió la puerta de la biblioteca. El defensor de víctimas entró primero, seguido por la detective Lena Morales y un investigador del Instituto Anatómico Forense. Margarita se levantó. ¿Qué es esto? La detective Morales colocó un informe sellado sobre la mesa. Señor y señora Sanz, estamos aquí para notificarles la muerte de su hija, Laura Sanz. Nadie se movió. Roberto miró a Iván. Iván me miró a mí. Margarita se rió. Fue un sonido débil y aterrorizado. Laura está viva. El investigador del forense abrió el informe. La mujer que murió en el quirófano, 6 el viernes, fue identificada por huellas dactilares, registros dentales, efectos personales, datos de la pulsera y ADN como Laura Sanz. La mano de Margarita encontró el respaldo de una silla. No. Su consentimiento original nombraba al doctor Aarón Romero. Los registros indican que el caso fue reasignado a la doctora Carla Fuentes bajo la autoridad responsable del doctor Iván Sanz. El rostro de Roberto perdió todo color. Iván negó con la cabeza. Carla dijo que era Sofía. La voz de Sofía vino de la pantalla. No lo era. Eva giró el portátil. Mi hermana estaba sentada en una silla de hospital, pálida pero viva. La doctora Vidal estaba a su lado. Margarita miró fijamente como si los muertos hubieran hablado. Sofía saludó con la mano. Retiré el consentimiento el martes, dijo. Tu hijo lo sabía. Iván se levantó tan rápido que su silla cayó. ¿Dónde está Laura? Los ojos de la detective Morales no se apartaron de él. Recogiste sus restos incinerados ayer por la mañana. Él miró hacia el recibidor, hacia la puerta más allá de la cual el desagüe había sido sellado como escena de un crimen. La verdad recorrió su rostro por etapas. Incredulidad, cálculo, recuerdo, luego horror. No, susurró. Margarita emitió un sonido que solo había oído una vez antes. Cuando mi propia madre murió, se abalanzó sobre Iván. Roberto la sujetó antes de que lo alcanzara. ¿Qué has hecho?, gritó ella. ¿Qué le has hecho a mi hija? Iván retrocedió. No lo sabía. La vertiste en la calle. Ana lo sabía.
Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Ahí estaba, su instinto final, no el duelo, la transferencia de culpa. Ella lo sabía, gritó. No paraba de pedirme que identificara a la paciente. Ella preparó todo esto. La detective Morales habló con calma. La señorita Sanz informó del posible cambio de paciente antes de la operación. San Rafael cerró el informe sin tomar medidas. Ella solicitó una retención de emergencia después de la muerte. Usted la eludió. Iván me señaló. Nunca me dijo que era Laura. No lo sabía antes de que Laura muriera, dije. Después, te dije que identificaras el cuerpo. Obtuve una orden judicial. Te dije que no la incineraras. Falsificaste mi autorización y lo hiciste de todos modos. Margarita lo abofeteó. El sonido resonó en la habitación. Mataste a tu hermana. Iván se tambaleó. Su abogado se interpuso entre ellos. Roberto se hundió en una silla, con ambas manos sobre la boca. Sobre la mesa, entre nosotros, yacía el acuerdo que llamaba a Laura irrelevante y exigía el 30% de mi herencia a cambio de silencio. Lo deslicé de nuevo en el portafolio de cuero. Vuestro fideicomiso familiar puede quedarse con esto, dije. Parece que tenéis un legado diferente que gestionar. La detective Morales le pidió a Iván que se pusiera de pie. Está detenido por violar una orden de preservación judicial, falsificar registros relacionados con restos humanos y obstrucción. Cargos adicionales siguen bajo revisión. Mientras lo esposaba, me miró. Su rostro estaba mojado. Ana, por favor. Era la primera vez que decía por favor desde que había regresado. Abrí la puerta principal. Afuera, los técnicos de pruebas estaban levantando la rejilla de desagüe sellada. Me dijiste que no quedaba nada que explotar, dije. Estabas equivocado. Hay pruebas por todas partes. El rostro de Iván cambió mientras los agentes lo llevaban a través de la puerta. Por primera vez desde que lo conocía, no estaba protegido por una bata blanca, un título de hospital o una familia dispuesta a reinterpretar su crueldad. Era simplemente un hombre esposado, caminando junto al lugar donde había esparcido a su hermana. Margarita lo siguió hasta los escalones. Un técnico de pruebas la detuvo antes de que llegara al desagüe. «Esa es mi hija», dijo. Su voz se había vuelto muy pequeña. El técnico se bajó la mascarilla. «Señora, el material recuperado debe permanecer sellado. Quiero llevármela a casa. No puede retirar pruebas». La palabra la golpeó. Pruebas. Cuando las cenizas habían pertenecido a Sofía, Margarita quería que desaparecieran para que la carrera de Iván pudiera continuar. Ahora que pertenecían a Laura, cada grano era sagrado. Entendí la transformación, no la excusé. Roberto permaneció adentro, en la mesa del comedor. La propuesta de acuerdo del fideicomiso familiar yacía abierta frente a él. Leyó el párrafo que me exigía llamar a la muerte de Sofía inevitable. Luego, cerró el portafolio con ambas manos. «¿Cuándo lo supiste?», preguntó. «El viernes por la noche. Nos dejaste venir aquí sin decírnoslo». Las fuerzas del orden controlaron la notificación mientras se aseguraban las pruebas electrónicas. «Podrías haberme advertido en privado. Tu primer acto esta mañana fue exigir las acciones de mi empresa a cambio de ocultar lo que creías que era la muerte de mi hermana». Su mandíbula se tensó. «Estábamos protegiendo a nuestro hijo». «Exactamente. Laura era nuestra hija. Sofía es la mía». Él apartó la vista. En el portátil, Sofía había dejado de sonreír. «Señor Sanz», dijo, «cuando pensó que yo estaba muerta, valoró mi silencio en el 30% de la compañía de Ana». El rostro de Roberto se enrojeció. «Oíste una discusión legal privada sobre mi supuesta muerte. No sabíamos que estabas escuchando». Sofía se acercó a la cámara. «Eso no lo mejora». El defensor de víctimas regresó al comedor con un sobre transparente de efectos personales. Dentro estaba el anillo de Laura. Margarita entró detrás de ella, apoyada por Eva. Cuando vio el anillo, sus rodillas cedieron. Roberto la sujetó. El defensor colocó el sobre en la mesa, pero no lo soltó.
Esto se recuperó antes de la cremación, dijo. Permanecerá con el médico forense hasta que se autorice su entrega. Margarita presionó ambas palmas contra el plástico. Llevaba esto todos los días. Iván no lo había reconocido. Carla lo había quitado y lo había puesto en una bolsa de efectos personales. El asistente de la morgue lo había registrado. El acto más pequeño y honesto de la cadena había preservado la identidad de Laura mejor que su hermano. Margarita me miró por encima del sobre. ¿Por qué no le hiciste parar? No había acusación en su tono ahora, solo la lógica desesperada del duelo buscando una puerta que no se hubiera cerrado. Lo hice, dije. Denuncié la sustitución antes de la cirugía. Le dije que identificara el cuerpo. Obtuve una orden. Llamé a la policía. Tu hijo creía que cada advertencia era un ataque a su autoridad. Sabías que no te escucharía. Eso no me hace responsable de su negativa. Podrías haber gritado el nombre de Laura. Y si lo hubiera hecho, habría llamado a Carla antes de que los investigadores aseguraran los servidores. El cuerpo podría haber sido destruido igualmente. Los registros financieros podrían haber desaparecido. Carla podría haber abandonado el país. Margarita comenzó a temblar, pero él lo habría sabido. Pensé en Iván firmando la entrega duplicada. El nombre de Laura estaba en su muñeca. Saber estaba a su alcance. El defensor de víctimas preguntó si Margarita quería una habitación privada. Ella se negó. Quiero que Ana me diga exactamente lo que hizo. Así que lo hice. No con crueldad, no con la suficiente suavidad como para hacerlo falso. Describí la asignación de responsable aceptada, la pausa de seguridad omitida, la solicitud de ayuda cancelada, el falso nombre postoperatorio, la orden judicial, el archivo de depósito duplicado y las cenizas en el desagüe. Margarita escuchó cada palabra. Cuando terminé, cogió el portafolio de cuero y rompió el acuerdo propuesto por la mitad. Una vez, dos, otra vez. Las páginas eran demasiado gruesas para destruirlas limpiamente. Las dejó caer sobre la mesa. Roberto, dijo, llama a nuestro abogado. ¿Para Iván? Ella miró a su marido, como si fuera un extraño. Para Laura. Roberto abrió la boca. Luego la cerró. Se fueron por separado. El defensor de víctimas se llevó el anillo. Eva cerró la puerta. En el portátil, Sofía me miraba con los ojos húmedos. ¿Estás bien?, preguntó. Miré por la ventana hacia la carpa de pruebas. ¿No? Bien. Casi me río. Bien. Sigues actuando como si estar tranquila significara no ser escuchada. No es así. No tengo tiempo para derrumbarme. Prográmalo. Solo Sofía podía ordenar el duelo como una cita con el dentista. Después de tu cirugía, dije, el martes a las 4. Estarás inconsciente. Entonces no interrumpiré. Ambas reímos. Duró solo segundos. Aún así, fue la primera risa dentro de esa casa después de la muerte de Laura.